nos va a estar ampliando. Hola, pastor, bendiciones, bienvenido. Saludos, me los bendiga el Señor. Grato estar con ustedes una vez más y con toda esta vasta audiencia. Pastor, estamos listos para escucharle. Yo, ¿verdad? En estos días que estuve también en Israel y demás, estuvimos viendo la triste noticia de la compilación que se hizo de la vida de 3 pastores, ¿verdad? Sí, que quizás en la misma semana o en un radio de tiempo súper escaso, atentaron contra su vida, quizás como un elemento común a ellos. Ese es el asunto de la depresión o de un diagnóstico psiquiátrico no atendido. Y a mí me llamó la atención las edades. Sí, wow. Ay, Dios mío, súper jóvenes. Es muy triste el que esas noticias lleguen, pero no podemos perder de perspectiva que son noticias que pueden darse como se da la noticia de otros profesionales y aún de gente no profesional que opta por el suicidio como resultado de alguna condición de enfermedad emocional. Ajá. Los pastores no somos la excepción. Wow. Yo creo que este tipo de experiencia debe llevar a las iglesias, a los concilios y al liderazgo de las iglesias a entender la naturaleza real del hombre y de la mujer que vive dentro del ministerio. A veces las iglesias idealizamos a los pastores. Y yo creo que como parte de esa idealización a manera subconsciente, se le exige a los pastores, se les requiere a los pastores y se da una serie de fenómenos en la vida de los pastores que impiden que se les vea como humanos, que impide que se les vea como vulnerables a cualquier tipo de experiencia, a cualquier tipo de crisis. Hay gente que parece que no saben que los pastores también se atrasan en el pago del carro, que se atrasan en el pago del agua, en el pago de la luz. Hay gente que parece que no saben que a los pastores también se les escasea la comida en la alacena. Y hay gente que no saben que también los pastores tienen problemas matrimoniales y tienen problemas con los hijos. Y por el otro lado, no saben que los pastores también sufren de problemas de salud, tanto físicos, biológicos, como problemas de salud emocional. Obviamente yo creo que estas experiencias nos deben llevar a una reflexión muy profunda. Y una de las cosas dentro de esa reflexión es que por más que idealicemos la figura de un pastor o de una pastora, a la iglesia y a los líderes no se les debe olvidar que tienen los pies de barros, que son seres humanos. Mi pregunta siempre, ¿verdad? Sí. Cuando veo este tipo de noticias y se habla mucho aquí, especialmente con los pastores, es, ¿no se dieron cuenta tanta gente que está alrededor de un pastor, que no es solamente la familia? Porque con la familia uno dice, pero nadie se dio cuenta, pero sí, ellos usaban medicamentos. Pero una iglesia completa, un entorno, o sea, toda la gente que un pastor tiene contacto. Sí, no hay indicadores, sí. O sea, no, ¿qué es lo que pasa? Esto se da precisamente como resultado de ese falso entendimiento que tenemos de la figura pastoral. Vemos a un pastor que se ausenta de sus responsabilidades pastorales por unos días y a nadie se le ocurre pensar del liderazgo si tiene problemas, si no tiene dinero para pagar la gasolina, si no tiene dinero para pagar el peaje. A nadie se le ocurre eso. Simplemente en la próxima reunión, la fiscalización de una junta va enfocada y va orientada a cuestionarle. Pastor, ¿qué pasa? Que usted no está haciendo, cumpliendo con sus funciones. Y eso lleva muchas veces a que el pastor se sienta cohibido, se sienta impedido, porque no es que el pastor pretenda que la iglesia lo pastoree. Fíjate que dije al principio que este es un problema de organización, es un problema de liderazgo y es un problema de iglesia. Pues yo no creo que un pastora debe pretender que la iglesia lo pastoree. Pero si la iglesia tiene una gesta administrativa en la función del liderazgo,
pues es propio que la iglesia pueda ocultar si ese pastor o esa pastora está teniendo algún tipo de problema emocional y cuál es la fuente de ese problema para poderlo manejar y para poderlo atender. Esta faceta pastoral donde vemos que los pastores como que a veces no comparten o no tienen muchos amigos, ¿se sigue dando? Los pastores son, bueno, decir son sería casi injusto, lo somos. Llaneros solitarios, porque a un pastor se le dificulta mucho decir cuáles son sus talones de Aquiles, porque hablar de sus talones de Aquiles es tal vez perder espiritualidad. Si un pastor dice que se siente ansioso, ya pierde espiritualidad. Para el criterio muchas veces de la iglesia. Si un pastor dice que no puede dormir, ya pierde credibilidad pastoral. Y si dice que está teniendo algún tipo de preocupación, ya sea de carácter psicótico, que le puede suceder a cualquier pastor, pues ya pierde credibilidad, porque ya entonces se empieza a decir que le está dando espacio al diablo y a los demonios. Y como resultado de ello, pues muchas veces el pastor prefiere callar. Estos 3 casos que se acaban de dar en los Estados Unidos, apenas todavía no hemos terminado 2 meses del año. Y ya tenemos 3 casos de suicidios pastorales, demuestra precisamente esa gran realidad. Los pastores tienen temores a expresar a veces sus preocupaciones, sus temores. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Verdad? ¿Hacia dónde debemos encaminarnos? Pues yo creo que esto es una responsabilidad. Pues si el pastor pertenece a una organización, el año pasado hubo un presidente de una organización de la Asamblea de Dios en Brasil. Que se suicidó. Eso fue muy doloroso. Entonces, yo creo que es lo que se debe hacer. Pues a mí me parece que si un cuerpo pastoral pertenece a una institución, esa institución debe proveer un equipo especializado para manejar situaciones de tensión, de crisis, de ansiedad, de depresión en la figura del pastor. Eso por parte de la institución. Obviamente, la institución debe generar ministerios de pastores para pastores. Yo creo que eso hace mucha falta, que se genere un ministerio dentro de las organizaciones de pastores para pastores. Yo tengo un pastor amigo, me voy a atrever a mencionar su nombre, el pastor Ismael Ponce, que siempre que llama a cualquier pastor le dice: te estoy pastoreando, ¿cómo tú estás? Y eso es precisamente el sentirse pastor de pastores. Por el otro lado, las organizaciones deben proveer un mecanismo que sea inclusive hasta requisito dentro de los campamentos de capacitación a pastores, donde se pueda manejar la situación emocional, el manejo de conflicto, el manejo de crisis, el mismo manejo de pecado, porque es interesante que a la gente se le olvida que los pastores también pecamos. Y mira lo que yo estoy diciendo, corriéndome todo el riesgo de que mañana me pongan en disciplina. ¿Ves? Se refiere que somos seres humanos. Es así, o sea, y yo creo que hay que capacitar a los pastores. Estas 3 situaciones que acaban de surgir en los Estados Unidos fueron todas prevenibles y pudieron haber sido todas evitadas si las iglesias hubieran abierto sus ojos. Hoy me decía precisamente un pastor, me decía: la gente de la iglesia es capaz de llamarnos a las 2, a las 3 de la mañana para presentarnos un problema y exigirnos que lo atendamos, pero sin embargo hacen fiestas en su casa y no nos invitan. Hacen quinceañeros y no nos invitan. Hacen actividades y no nos invitan. Y eso es un pastor esta mañana hablándome precisamente de esa situación. Yo creo que obviamente la figura del pastor es una figura que se esconde detrás de un telón. Y quienes tienen la injerencia, ya sea si es institucional y si es del liderazgo de la iglesia, la junta de gobierno de la iglesia o la junta de oficiales de la iglesia o el cuerpo de diáconos, esa gente necesita pasar detrás del telón para ver qué es lo que hay
en la experiencia, en la vida, en la psiquis de cada pastor. Wow. ¿No? Y quizás debe ser difícil, quizás para ese presidente de junta, para ese anciano, para ese, ¿verdad?, escudero, personas que están muy cercanas a esa relación, darnos cuenta de que nuestro pastor necesita esa ayuda, ¿verdad? Y debes verla porque en cierto sentido hay una gran deferencia a ese hombre o mujer de Dios ante los ojos de la persona, pero ¿qué uno le dice a esa persona o a ese líder que ha podido identificar, mi pastor está necesitando ayuda, ¿verdad? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se hace ese acercamiento? Si ese fuese el caso. Pues yo creo que obviamente un error que comete muchas veces la gente en la iglesia es que quieren ofrecerse como amigos del pastor. Y el pastor por naturaleza es un ser solitario. Y tiene que ser así porque si quiere pastorear con justicia, si quiere pastorear con rectitud, si quiere manejar la iglesia en un equilibrio de imparcialidad, muchas veces tiene que ser solitario. Así que a mí me parece que lo más conveniente no es ir donde el pastor y decirle, pastor, me gustaría que me considere como amigo. La Biblia dice que el que quiere ser amigo, lo único que tiene que hacer es comportarse como amigo. O sea, yo no tengo que ofrecerle a nadie que sea amigo mío. Yo lo que tengo que hacer es comportarme como amigo con las personas. Y por el otro lado, considerar que esa vasta gestión, ese mundo complicado. Yo le contaba a un grupo de pastores hace 10 años atrás, el día que mi madre partió a morar con el Señor a las 3 de la mañana, yo la recogí de la esquinita donde oraba, porque mi madre partió con el Señor orando. Wow. Y yo la recogí de la esquinita donde estaba orando, la acosté en la cama y a las 3:30 de la mañana, estando yo solo con ella en el cuarto, no había nadie más, no había familiares, sonó el teléfono y era una mujer pasando por una crisis emocional muy seria. Yo no le dije a ella que yo estaba atendiendo precisamente y que tenía que comenzar a hacer gestiones con la policía para notificar que mi mamá había fallecido. Yo no le comenté nada. Atendí su situación de crisis, atendí su situación de problema. Claro, al otro día la pobre mujer se quería morir cuando descubrió que mientras yo le estaba atendiendo a ella, yo estaba al lado del cuerpo inerte de mi mamá que había partido con el Señor. Yo no estoy diciendo esto, obviamente, ya dije otras cosas en términos de la vida y del pastor como ser humano. Lo que estoy diciendo es hasta dónde pueden llegar los estresores en la vida del pastor. Hasta dónde pueden llegar esas tensiones en la vida del pastor. Y obviamente, pues los pastores no pueden estar anunciando eso por ahí, ni lo van a estar ventilando, ni lo van a estar diciendo, pero a fin de cuentas, yo creo que las iglesias deberían crear sensores en su liderazgo, en los concilios, para estar más pendientes de los pastores, de las pastoras, y poderles ayudar en situaciones de crisis. Es doloroso, es doloroso. Cuando uno logra que un pastor pueda ventilar sus crisis, uno a veces tiene pavor con lo que escucha. Sí. En las empresas, lo hacen. O sea, en el ámbito secular, en una empresa, tienen un departamento de recursos humanos, tienen intervención para el área emocional, para sus empleados, para los jefes, los que recogen toda la carga, los supervisores, el presidente. Entonces la iglesia, ¿verdad?, debe tener ese sistema para también atender al pastor, como ese equipo, ¿verdad?, que ya esté preparado para eso. Porque la parte interesante de lo que comentaban Edwin, Lourdes y usted, pastor, es esa parte de que el pastor no puede como ventilar con cualquier persona o no puede entrar en una confianza de amistad, pues por el rol pastoral. Entonces, ¿cómo entonces el pastor puede llegar a ese, ¿verdad?, a expresar eso? Si no es mejor con un grupo de profesionales que guarden confidencialidad. Yo creo que sí, y los pastores necesitamos de dejarnos de hacerle creer a la gente que somos superhombres. Exacto. Y que somos supermujeres. Claro. O sea, nosotros necesitamos hacerle saber a la gente que está en nuestro entorno que somos humanos. Yo he sabido de casos de pastores que han perdido hijos y padres en un mismo incidente. Y entonces han llegado al velorio
con un estoicismo que es irreal. Ajá. Pero ellos necesitan demostrarle a la gente que son una gente de fe, que son una gente de una solvencia Y no espiritual. lloran a veces. Sí, O sea, entonces uno sabe que a la larga eso va a explotar, como eso decimos. es una, Claro. eso es una bomba, Una bomba. que en algún momento va a explotar. Y desde luego, cuando explota, pues no aceptó el abrazo, no aceptó el beso, Exacto. no aceptó el que alguien le dijera, pastor, sé que usted está pasando por un dolor. No aceptó nada de eso porque a veces vivimos en un espejismo pastoral, Ajá. haciéndole creer a la gente que todo esta está- es una vida de victoria y de poder y de autoridad, y esta es una vida natural y humana, como todas las demás profesiones la Exacto. viven. Ay, yo agradezco tanto sus palabras porque a mi lado, a nuestro lado, Pastor Moisés, Qué hay bueno. 2 jóvenes pastores que están escuchando, que hoy están preguntando, y aquí frente a usted hay una mamá de pastor. Sí. Tengo otra pregunta. Cuando ya la iglesia comienza a crecer, a lo mejor la misión empezó con algunas, qué sé yo, 50, Sí. 60, y de momento ya hay una cantidad a la cual el pastor tiene que seguir haciendo la misma función. ¿Hay algo estandarizado que por cada tantos ovejas se debe nombrar? ¿Hay algo ya aprobado? Sí. Se supone que por cada 100 miembros haya un pastor asistente que esté destacado en algún tipo de función. Cuando la iglesia ya tiene 500 miembros, debería tener unos ministros especializados en unas áreas, ministro especializado en niñez, ministro especializado en matrimonio, ministro especializado en otros tipos de áreas donde descubran las necesidades. Y obviamente el pastor fundador o el pastor rector debe pasar a otras funciones, debe pasar a otras tareas. Claro, eso no quiere decir que dejará de hacer las cosas que hace, pero es imposible, Imagínate. que un solo individuo Haga todo. asuma la carga emocional de más de 100 personas. Imagino yo entonces que lo que, ¿verdad? Llegan a estas conclusiones, estos pastores de antes, Sí. tenían esa tarea de ir a todos los funerales, Wow, a sí. todas las enfermedades, a todos los procesos de familia. Y con razón, entonces escuchamos tantas historias. Tanta historia del desamparo de los suyos. Pero Y si el ya eso está desgaste. aprobado a estas alturas, entonces eso como que debiera, ¿verdad? No sé. Yo pues, entiendo que tenerlo claro entiendo en la- que en la iglesia. estos son señales Ajá. que deben despertar un profundo interés Exacto. en la vida de las organizaciones eclesiásticas, en la vida de las iglesias. Son señales que deben demostrar, primero, que ya no somos dioses ni semidioses. Somos salcedos de la vida, en aquella famosa historia del indio, ¿verdad? Somos salcedos en la vida, o sea, Ajá. somos seres mortales, podemos errar, podemos fallar, podemos cometer errores. Los pastores no debemos crear una falsa imagen de nuestro ministerio. Los pastores debemos demostrarnos humanos. A mí me encanta esa expresión en la Biblia que dice, Elías era un hombre sujeto Sujeto a a pasiones lo dice y Santiago. debilidades Wow, como las wow. nuestras. O sea, el mismo apóstol San Pablo, qué honesto es cuando dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, reconociendo la realidad de que él también sufre y padece como cualquier ser humano. Las recomendaciones que en la carta se le hace a Timoteo con respecto a su enfermedad revela precisamente la vulnerabilidad a enfermarnos. Los pastores necesitamos bajarnos de ese encantamiento que hemos creado, donde, pues, oye, si yo le hago creer a la iglesia que yo soy Superman, pues la iglesia va a esperar que me comporte como Superman. Pero Wow. si yo le hago entender a la iglesia que yo soy un ser humano de Claro. carne y hueso, la gente entonces, pues, van a ver precisamente a un ser humano de carne y hueso. Es correcto, pastor, ¿verdad? Que ya finalizando, es correcto que un pastor, por ejemplo, en un caso, ¿verdad? De familia, de urgencia, de salud, le deje saber a los miembros de la congregación, ¿verdad? Detalles de... Si por ejemplo, le digo, ¿verdad? Yo soy pastora y pues, Sí. todo es algo público que todo el mundo sabe que mi esposo está enfrentando un proceso de salud y la iglesia pues lo sabe también. Es correcto que la iglesia se haga
partícipe en medio de esos procesos con el Bueno, pastor. aquellas cosas que requieran confidencialidad deben mantenerse confidencialmente, Claro. pero obviamente yo creo que el acompañamiento es recíproco. El pastor Claro. acompaña a la iglesia y la iglesia acompaña al Al pastor. pastor. Y eso es recíproco. Yo hace 11 años atrás padecí de cáncer, estuve hospitalizado, fui operado, se me estirpó un tumor de 5 libras, canceroso, y una de las cosas que yo requerí fue, número uno, que no me enviaran ninguna aportación económica que fuera más allá de lo que era mi salario en la iglesia. Claro. Yo no quería ofrendas, yo no quería aportaciones. Lo único que yo quería recibir era notas de cosas saludables, de Exacto. cosas buenas, de chistes y obviamente de buenas noticias. Y la gente haciéndome saber que estaban orando por mí. Y todos los domingos mi esposa iba a la iglesia y cuando salía de la iglesia me traía 30, 40, 50 cartas y yo me sentaba a leerla, porque Exacto. obviamente la iglesia, el pastor acompaña a la iglesia, pero la iglesia, el acompañamiento es recíproco. Ese es y el yo creo que en área, ese exacto. sentido es muy saludable. Que hace feliz, ¿verdad? A esa otra persona. Oye, a través de Facebook terminamos este segmento señalando lo que dice Marilyn Serrano. Deshumanizamos a los pastores. Ellos son humanos comisionados a un ministerio. Otros que sufren son sus hijos. Mantengamos la oración por nuestros pastores. Amén, amén. Pastor, muchísimas amén. gracias por Ay, este sí. tiempo. Ha sido Tema súper, precioso. súper Sí. extraordinario y queremos que nos dé siempre ese número de contacto, el programa Sí. donde la gente puede seguirle. La gente puede llamarnos de 8 a 4 de la tarde, obviamente, de lunes a viernes, al 787-793-1777. Y en aquello que podamos servir y en aquello que podamos ayudar, con mucho gusto, vamos a estar en la mejor disposición.